Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas en esta charla coloquio que, como sabéis, cada semana no nos convocamos cada mes, pero bueno, a lo mejor mi alegría es que nos encontremos cada semana porque haremos varias actividades. Aquí os damos caras conocidas, muy bien. Me alegra mucho que repitáis experiencia porque la primera vez es cada vez, ¿no? Y bueno, me presento, quien no me conoce llega por primera vez hoy. Abrimos un ciclo hace unos años y mi compañera Elena Trujillo, que es psicoanalista de la Escuela de Grupo Cero, ella anteriormente a mí, pues ella daba también en este espacio charlas, ¿no? Ella se fue a Madrid y ahora soy yo la que me ocupo un poco pues de transmitir el psicoanálisis, lo que también de alguna manera yo he recibido y que también forma parte de mi profesión, ¿no? El también hacer esa labor cultural, esa labor de educación, porque es importante indicar, ¿no? Estaba hablando fuera de la charla también con Isabel, ¿no? Que es importante también la educación que se desempeña en la sociedad. Pues claro, vamos a hablar de bienestar emocional. Bueno, yo soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista también de la Escuela Grupo Cero, estoy en formación continua. Y claro, de alguna manera os he introducido el tema de mi compañera, también de la educación, porque claro, tenemos que dar cuenta que somos producto-efecto de otras personas, de otras relaciones, de un trabajo que hemos realizado en nosotros para ser como somos la influencia de muchísimas personas, también de la construcción de un pensamiento en nosotros. No hay nada auténtico ni genuino, estamos tocados por frases, tocados por nuestra ideología, que es la que nos lleva a vivir como vivimos. Y a veces, en ese bienestar emocional, puede haber confrontaciones entre la ideología que nos han transmitido o que nos transmite tanto el Estado como la familia y nuestros deseos. Porque ¿quién se plantea cómo vive y por qué vive así, ¿no? A veces, en los síntomas que pueden aparecer en la persona, uno se puede empezar a plantear, buscar respuestas, pero claro, no hace falta llegar a esos extremos para que uno dé cuenta que su vida está sobredeterminada, dirigida por algo más de sí mismo que desconoce. Entonces, cuando preguntamos qué es bienestar emocional, ¿no? Pues, yo he planteado ese título, pero en realidad luego lo he pensado y he estado buscando un poquito de información, ¿no? También después de las lecturas que uno hace, de los seminarios, ¿no? Y bueno, buscamos información un poco de qué es un estado de bienestar, ¿no? Porque al fin y al cabo también vivimos, podemos decir, en épocas un poco convulsas políticamente, ¿no? Donde hay ciertas transformaciones, donde vemos también que en determinados escenarios vemos una afectividad exaltada, ¿no? Que a veces parece que no se corresponde con la situación, ¿no? Y claro, ahí en realidad vemos un poco cómo el psicoanálisis viene a mostrarnos cómo funciona el ser humano, cómo funciona nuestra mente, que hasta la aparición del psicoanálisis el psiquismo ha sido algo como una caja oscura. No se entendía muchas cuestiones de la persona, antes estaba Descartes, que es pienso y luego existo, pero claro, la razón no interviene en el ser humano. El ser humano tiene unas leyes diferentes a la lógica y la razón. Hay cosas que nos pasan que no podemos manejar y por ejemplo, en lo emocional, en las cosas que padecemos, es un claro ejemplo de ello. Una cosa es lo que yo quiero o lo que yo quiero controlar o quiero conocerme, pero otra es lo que se despliega en mi realidad. En mi realidad se va a desplegar cuál es mi pensamiento o qué está dirigiendo mi vida. Tiene que ver con esos deseos inconscientes transformados. Los deseos inconscientes son el motor de nuestra vida. Digamos que son los deseos en estado puro, que luego hay que educar, hay que transformar para ponerlo en los cauces más adecuados. Entonces, cuando yo me preguntaba qué es un estado de bienestar, ¿no? Si hablamos de un estado de bienestar en lo social, por ejemplo, dice que es el conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por un Estado, tomadas con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión de gasto público en la mejora de aspectos sociales. Claro, también tenemos que tener en cuenta que la sociedad es un reflejo también de nuestro yo. No somos psíquicos y no somos sociales. Entonces, tomando de esa frase, ¿no? De esa definición, el estado de bienestar
he traído la toma de decisiones, ¿no? Que es muy importante para ese bienestar emocional. ¿En qué sentido? Claro, un bienestar emocional no es hacer lo que a uno le da la gana. Porque si estamos hablando aquí, si decimos determinada frase, puede haber una persona que se vaya. Pero claro, no es porque no se sienta bien emocionalmente, es que a veces hay frases que te llegan, que te tocan y que te producen un efecto en ti. Si huimos de esa frase, la salud tiene que ver con la capacidad de transformación. Entonces, el salirse de algo nuevo, de algo diferente, que me viene a cuestionar mi posición como persona, como sujeto en mi vida, con respecto a mis deseos, a veces algo que te incomoda es también la reacción que uno hace frente a ello. Porque claro, también el estado de bienestar tiene que ver con transformarse, con también transformar cierta ideología, cierta forma de pensar la cosa, que también se va a reflejar en lo que sentimos. Lo que sentimos es una apariencia de pensamientos que hay de fondo que me hacen sentir de una manera o de otra. Y hay personas que viven en la graduación de sus sentimientos. Imaginaros qué locura. Yo me siento por la mañana triste y estropeo todo el trabajo que tengo a lo largo del día. Es como, seríamos una masa deforme si no articuláramos nuestros proyectos en lo que es conveniente para nosotros. La vida tiene que guiar en lo que es conveniente, porque si nos dejamos llevar por el principio del placer y no incluimos la realidad, claro, al final termina uno dejándose llevar por algo que no es ser humano. Es decir, es como un poco ese instinto animal, ¿no? Si uno no domina un poco ciertas situaciones en uno, ¿no? Claro, entonces lo nuevo muchas veces es rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué lo nuevo es rechazado? Porque viene a mover mi forma de pensar, de sentir y de vivir, aunque facilite mi vida. Los grandes progresos de la humanidad han necesitado miles de años para que se implementen en el ser humano, porque hay como una cosa pasional, que es como un rechazo hacia incluso cosas que vienen a mejorar nuestra vida. Todos sabemos que hay cierto, por ejemplo, el fonendoscopio, ¿no? que es para escuchar el corazón, ¿no? Para escuchar. Pasaron miles de años, me parece que unos 2000 años, para que se pudiera incluir, o cientos de años, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero hay progresos en nuestra vida que han tardado años en implementarse porque vienen a cambiar una ideología anterior que hay instalada en todos nosotros. Entonces, muchas veces lo nuevo viene a rechazarse por eso, porque toca una cuestión afectiva, no es una cosa intelectual o de mejora. Además, en el bienestar emocional tenemos que saber que muchas veces las personas vamos en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, podríamos decir un ejemplo así un poco más claro, ¿no? Una persona que enferma de cáncer de pulmón y sigue fumando, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esta persona fuma aún sabiendo que es nocivo para la salud? Claro, hay cosas que son ilógicas, que van en contra de la razón. Entonces podemos preguntarnos, si con él se pregunta, ¿qué le lleva a esa persona a producir una conducta autodestructiva en él o en ella? ¿No? Y sabemos que incluso hay enfermedades que se mantienen porque están comandadas por el sentimiento de culpa inconsciente. Hay personas que curan de esta forma y dependiendo de esa posición que tienen frente a sus deseos. Claro, si lo vemos desde la conciencia, cuando uno hace algo malo, ¿no? que su moral no se lo permite, pues claro, es como que tiene remordimiento, ¿no? Sabe que algo ha hecho mal. Y claro, aquí hablamos de un sentimiento de culpa inconsciente que tiene que ver con algo que uno ha fantaseado, con todos esos afectos y sentimientos que son primitivos en nosotros, que se han reprimido, pero que actúan en nuestra realidad. Y por eso planteamos en esta cuestión del bienestar emocional que frente a nuestro nacimiento y frente a las relaciones primeras familiares, pues ahí se empezaron a construir el odio, los celos, la envidia, todo eso forma parte de nosotros. Si decimos, a mí no me pasa eso, no es cierto. A todos nos pasa. Todos estamos tocados por esos primeros afectos
por esos afectos que tienen que ver con el entramado familiar, con el amor hacia la madre, con los deseos prohibidos, con la prevalencia de sentimientos, el amor, el odio. Todo eso forma parte de nosotros. Pero ¿qué ocurre frente a las relaciones con la realidad? Pues claro, que muchas veces pueden surgir en nosotros hostilidades, afectos que no toleramos y que aparecen en nosotros transformados y deformados. Por ejemplo, cuando decimos del sentimiento de culpa, puede aparecer, vemos los efectos que aparecen en la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que una persona ante el mismo tratamiento no mejora. Ahí tendríamos que hacer un estudio de esa persona. Todo tiene que ver con la historia de deseo de esa persona, con el entramado, digamos, de su historia. Si estudiamos un poco, vemos que tal vez esa persona está comandada por un sentimiento de culpa que tiene que ver con una hostilidad, con algo que no reconoce de él, que rechaza y que aparece en forma de castigo. Entonces, es para que veamos que somos complejos, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Bueno, estamos un poco también en la sociedad de querer controlarlo todo, querer manejarlo todo, conciencializarnos, ¿no? Claro, pero la inteligencia emocional no se puede manejar. Siento deciros esto, no se puede manejar. Uno padece de sus deseos, de sus emociones y del rechazo a ellos. Y nos diferenciamos en cómo aceptamos o rechazamos ciertos deseos en nosotros. Claro, en todos nosotros hay deseos, hay anhelos, hay odio, hay envidia, hay amor, ¿no? Y según la relación que tengamos con ellos, con esos afectos, claro, podemos llegar a enfermar el cuerpo. El cuerpo va a ser de escenario de lo psíquico. En el cuerpo incluso hay diferentes estructuras que el psicoanálisis ha estudiado, ¿no? Que nos hablan de diferentes mecanismos que en lugar de expresarlo a través de las palabras, de simbolizar, a veces se expresa en el cuerpo. Una parálisis, por ejemplo, había una paciente que estaba quejada de que no podía dar un paso, tenía la pierna inmovilizada, le hacían pruebas médicas y según las leyes de la biología estaba perfectamente. Claro, pero era una conversión histérica, tenía que ver con una frase que no podía dar un paso. Había algo que le había afectado y ella convertía, transformaba ciertas situaciones que tienen que ser pasadas a través de lo psíquico y lo elaboraba físicamente. Las cuestiones psicosomáticas, ¿no? Es como si el órgano hablara. Es decir, es para que entendamos que estamos atravesados por el lenguaje, que no podemos simplificar al ser humano en neuronas, en solamente la estructura biológica, que sí, que existe, claro que sí, pero que también hay que implementar los conocimientos científicos que nos indican que las leyes de la biología no son suficientes para explicar la complejidad humana, que hay mecanismos psíquicos que te pueden llevar, en un caso, a la locura, a un sueño, a enfermar, a tener un lapso, un olvido. Son los mismos mecanismos psíquicos. O por ejemplo, ¿no? He puesto el ejemplo de una persona que fuma, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas que padecen de fobia, ¿no? No pueden subirse al ascensor y claro, es una cosa irracional. ¿Cómo no te vas a subir a un ascensor? Es absurdo, ¿no? Y venga, estímulo, venga, sí, no pasa nada, pero como, es como uno quiere intentar entender esa situación y tú dices, pero bueno, como no se va a subir un ascensor, ¿cómo le va a dar miedo eso? Pero tú súbete, no pasa nada. Es que no es eso lo que realmente tiene miedo, es un desplazamiento de un conflicto interno, de otra situación, no tanto de experiencia, sino de que hay un conflicto interno en la persona que se desplaza. Hay un miedo desplazado al exterior. Entonces, claro, de uno mismo uno no puede huir, pero del ascensor sí. Es como que lo encapsulas inconscientemente, ¿no? No es algo que la persona haga conscientemente, que no sepa, sino que es su manera de elaborar ciertos aspectos en esa persona que lo desplaza aquí. Entonces, claro, no es el ascensor, no te vas a ir a enseñarle cómo se monta el ascensor y a obligarlo, porque claro, encima te produce una angustia brutal. Claro, es esa cuestión, hay una angustia que tiene que ver con un conflicto en la persona, que está en un otro plano diferente, que es su salida ha sido esa, es la mejor solución que ha tenido ese conflicto interno.
entre ciertos deseos y que aparece desplazado ahí en ese ascensor. Por eso se ve absurdo, ¿no? Un perro o a los espacios abiertos, ¿no? Y uno, desde otras disciplinas, no se pueden explicar, no tienen explicación, pero el psicoanálisis nos muestra que esos síntomas tienen un sentido, tienen un significado y tienen que ver con la historia de la persona, con aspectos inconscientes de la persona, con deseos inconscientes reprimidos que se transforman en no tolerar esa opresión, se transforman y aparecen en forma de síntomas que hablan de una verdad. Entonces el psicoanálisis te reconstruye desde esos síntomas, desde esa manifestación, interpreta esos deseos inconscientes que están en esa persona, manifestando algo que está como si diera gritos, pero de una manera jeroglífica, disfrazada de algo que ni siquiera la persona ve, que no entiende, que no puede entender, porque no es el conocimiento el que cura, sino que es la transformación de esa persona, es el trabajo que tiene que realizar en su psicoanálisis para transformar aspectos que resuelve así. Entonces, le puede quitar la fobia al ascensor, ¿sí? En un momento determinado, pero te va a salir por otro lado, porque es tu manera de reaccionar ante ciertas cuestiones internas, hacia ciertos miedos internos, ¿no? También en el título hemos hablado del bienestar emocional, puesto como título así, y cómo transformar el estrés y las obsesiones. Ese tema me pareció muy recurrente porque parece que está como muy de moda, ¿no? Es que estoy muy estresado. Dejarme que estoy muy estresado, ¿no? Parece que la vida, la tecnología, todo a muy alta velocidad, ¿no? Claro, pero el estrés no tiene tanto que ver con situaciones externas, porque las situaciones externas a veces echamos balones fuera, ponemos excusas de que es que no tengo tiempo, es que mira la presión que me ejercen en el mundo exterior, pero es uno, es la persona la que reacciona ante eso. Entonces, el estrés lo relacionamos con la angustia. El estrés tiene que ver con la angustia. La angustia es algo necesario, es decir, en todas las personas hay cierta cuota de angustia. Es necesario porque es como uno está involucrado en lo que le pasa, es como cierta tensión que te permite reaccionar ante ciertas situaciones que en un momento dado pueden ser peligrosas, pero claro, luego está esa angustia patológica, ¿no? Que es la que le aparecen pues ciertos síntomas como vértigos, palpitaciones, ¿no? Y es la que te impide realizar ciertos aspectos de tu vida, la que te impide vivir, amar, trabajar, ¿no? O que te inhibe, no te permite realizar una tarea. Pues claro, uno está en situaciones de su vida y siempre tiene al comenzar siempre hay cierta angustia, siempre hay como cierto que indica que es tu deseo, que tú estás ahí latente, palpitante por hacer esa acción, pero luego pasa. Pero claro, el estrés habla de una angustia, no es tanto situaciones externas, ¿no? Pero parece que lo hemos normalizado, lo normalizamos como si el estrés fuera algo normal. ¿Por qué hacer tareas en tu vida, diferentes tareas en tu vida, tiene que llevarte a enfermar? No, es el sujeto el que enferma, no son las tareas. Claro, es como que la persona no puede manejar situaciones de tensión y como si cualquier imprevisto le desbordara. Y tiene un cansancio brutal. Estamos en la era del cansancio psíquico y físico. ¿Por qué te tiene que cansar realizar? El ser humano es todo pulsión, todo vida. ¿Por qué te tiene que cansar hacer varias tareas al día? Si estamos hechos para poner nuestra energía al exterior, ¿cómo explicamos eso? Ahí hay una situación que nos habla, es por el grado de represión de la persona. Hay aspectos en los que entra en conflicto en los escenarios de su vida y ahí te quita un montón de energía para tu vida. Acabas agotado, pero tiene que ver con la angustia. Y claro, luego van apareciendo sintomatología orgánica, ¿no? Podemos hablar de vértigo, diarrea, síntomas, ataques de pánico, etcétera, ¿no? Mareos. Pero claro, ¿cómo empezó todo? Ahí está lo interesante, ¿no? Porque cuando se nos rompe el móvil, nos acordamos y decimos, vaya porquería que me he comprado el móvil. Esto se me rompe. ¿Quién habrá hecho este móvil? Nos acordamos de quién ha hecho el móvil, ¿no? Nos acordamos de toda la cadena de dónde la he comprado, que es independiente, ¿no? Nos acordamos de todo. Pero claro, si lo trasladamos a nosotros,
cuando algo nos pasa, cuando hay un síntoma ahí que está como el piloto de la gasolina indicando que algo pasa, tenemos también que pensar que eso es producto de un trabajo. No aparece de la nada como un iluminado y ahora de repente tengo un síntoma, de repente ahora estoy aquejado de estrés. Sino que ahí ha habido una sucesión en mi vida de posiciones ante mi deseo, ante mi realidad, en una manera de responder ante mí mismo y ante los demás, en el que ha habido un trabajo para desarrollar ese síntoma, producto de un trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo empieza? Pues lo primero fue esa angustia, por ejemplo. Una personalidad hiperexigente, ¿no? Con personalidad me refiero a una posición en la que hay una moral muy fuerte en la persona, no deja pasar una, siempre vigilante, ¿no? Muy perfeccionista, temeroso de su salud, incluso de los parientes más cercanos, ¿no? Son cosas como que intentamos normalizar, que bueno, dentro de todos somos semejantes y diferentes y hay nosotros diferentes grados de cantidad, ¿no? Pero es como que dejamos pasar ciertas cosas, ¿no? O tal vez insomnio, etc. Y claro, lo que hay que tratar es esa angustia, porque te va a desencadenar a situaciones peores, ¿no? Donde uno va a empezar a manifestarlo, donde va a crecer esas situaciones en uno. Claro, entonces, después de muchos años de ansiedad y de angustia mantenida, pues al final aparece un problema en la persona y es cuando uno se acuerda de que algo le pasa con su salud. Claro, y la salud es una construcción, es un trabajo constante. Y bueno, también es interesante porque en el tema de lo emocional, no sé, porque también hay como una pugna, ¿no? A veces como ¿qué es? ¿La razón o lo emocional? ¿No? Parece que hay como una lucha ahí. Pero claro, también es interesante porque a veces se habla, ¿no? Del tema de lo emocional, que yo soy muy sentimental, soy una persona altamente sensible, ¿no? Pero claro, en esas situaciones es complejo porque si uno va con sus emociones a flor de piel, no te aguanta nadie. Uno se levanta triste y a la mínima le sueltas al otro lo que sea, ¿no? Ir con esas emociones a flor de piel te impide relacionarse con los otros, ¿no? Uno no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Soltar lo primero que se le viene por la cabeza en un lugar fuera del ámbito psicoanalítico, me refiero, ¿no? Si uno se deja llevar por las ganas en la vida se vuelve insoportable. En lo social, en las relaciones que tenemos con los demás, hay pactos, hay proyectos, ¿no? En los que requieren que una persona no se deje llevar por esa cuestión emocional, ¿no? En el sentido de que si uno está enfadado en un sitio y lo suelta en otro, al final terminas estropeando esa relación. Entonces, también en ese sentido, vemos que también tiene que haber una educación en ese sentido, ¿no? Que uno no puede ir con sus heridas al aire, ¿no? Y si va uno con sus heridas al aire, pues bueno, hay que consultar porque a veces hay un desplazamiento, lo que en esa situación te pasa no tiene que ver tanto con esa situación, sino que igual está enlazado a otra donde en esos diferentes escenarios vas hablando de una verdad tuya que no está resuelta. Por ejemplo, hay personas que siempre se enfadan con el jefe, ¿no? Que tal vez tiene que ver con esa figura de autoridad que es el padre. Hay una ambivalencia ahí que van jugando siempre con esa posición. Entonces, como si en los diferentes escenarios le pasaran cosas parecidas, ¿no? Y claro, en vez de pensar que qué mala suerte tengo, mira, las personas que me tocan en mi vida, uno tiene que plantearse que tal vez soy yo el que se me repite algo en mí. Y se va poniendo en juego, es como si uno fuera un actor y generara esos diferentes escenarios. Si uno cambia ese guión, se transforma su posición frente a su deseo, frente a la realidad, ahí también se va a transformar su realidad. Pero hay que pensar, primero poner el foco en uno, que tal vez soy yo, el que está construyendo esa realidad. Es uno el que construye la realidad. Claro, y también cuando hablamos de ese estrés, que parece que es como una urgencia de las cosas, ¿no? de sumar varias cosas en su vida, hubo una frase que me encantó,
de Miguel Oscar Menasa, que es el director de la escuela Grupo Cero, y que dice que lo que me cura y lo que me hace vivir más años no son las cosas que hago, sino el entusiasmo puesto en el quehacer. ¿No? Me pareció súper importante, ¿no? Como el deseo, ¿no? De hacer, no es hacer más cosas o menos, ¿no? Porque muchas veces escuchas frases, ¿no? Te dicen, por ejemplo, yo es que lo tengo que hacer todo, o ya no puedo más, es que lo llevo todo para adelante. Pero es como creer que uno es único. Hay personas que le cuesta mucho delegar, o quieren que las cosas le hagan de la manera que las hacen. Es una posición un poco narcisista, ¿no? Parece que es no permitir que otros se puedan sumar, o uno creerse totipotente que lo pueda hacer todo. Es no dejar aprender a nadie. No dejar claro, también para gestionar ciertas cosas de la vida de uno también tiene que permitir que tiene que renunciar a ciertas cosas para ganar otras. No se puede todo. Que Dios puede todo, no se puede todo. Hay que saber renunciar para ganar. Porque dicen que nunca renunciamos a nada que le ha proporcionado placer a la persona, ¿no? Lo sustituimos una cosa por otra. Pero es esencial el discernimiento. Distinguir la prioridad, no es un 8 o 80. ¿No? Uno tiene que aprender a distinguir, a discernir. Incluso dice lo teórico que cuando uno pone el no en ese límite donde aparece la sociedad, en ese no. Claro, si no, todo no se puede, ¿no? Y a veces es ese afán de que como que uno quiere ser el centro de todo y que todo tiene que ser como yo lo hago, porque si no, no sale mucho. Pero no da solución a que se sume, a que comparta, ¿no? Y claro, también en esa gestión, ¿no? de la realidad, también tenemos que pensar que hay cosas que no dependen de uno solo. Es que si no, estamos fuera de la realidad. Claro, y al principio hablamos del principio del placer y el principio de realidad. Es súper importante incluir el principio de realidad en nuestra vida. Y vemos que muchas veces una cosa es lo que yo pienso. Hay veces que hay gente que entra en un shock, en un conflicto, porque es como si te pegaras contra la pared. Porque uno dice, es que yo pensaba que era así, y yo pensaba que era así, o deseaba que las cosas fueran de una determinada manera y sucedieron de otra, pero que eso es lo normal. Uno no puede ir en la cabeza, es que si no vivimos en nuestra mente, no vivimos en la realidad. La realidad requiere que uno cambie, que uno transforme, que uno hable, que uno pueda pactar con el otro para transformar las cosas de tu vida, si no uno se queda fantaseando y creyendo que lo que piensa, lo que desea es la realidad. Pero eso le pasa a los primitivos. Y le pasa, es una cosa también infantil, ¿no? Que cuando los niños, si yo deseo, si yo quiero, puedo. No, perdona. Si quieres y le pones trabajo, tal vez puedas. ¿No? Hay que poner un trabajo para que las cosas se realicen. Pero deseando las cosas uno no las consigue. Hay que incluir la realidad. Hay personas que están continuamente fantaseando y lo que pueden, son gordos del alma, ¿no? Dice también Menasa, ¿no? Tienen muchas ambiciones y poca capacidad de trabajo. Claro, si no es te aíslas de la sociedad porque estás todo el día pensando lo que puede llegar a ser, si tuviera, o a alguien se le ocurre algo y dice, uy, eso también o alguien hace algo y dice, uy, eso también se me ocurrió a mí y no lo he hecho, ¿no? Y es como un continuo escaparse de la realidad insatisfecha, es como escaparse de eso que no puede afrontar, de esa gestión, de ese trabajo que te pone en la realidad para transformar las cosas. Y muchas veces pasa en las relaciones también de pareja, ¿no? Donde uno piensa la relación, la piensa, dice, es que yo siento que tú, pero vamos a ver, habla, ¿no? Hay que hablar, hay que poner en palabras, si no, uno está en la relación imaginaria que tiene con el otro. Y hay una dificultad de comunicación muy grande. Por eso, porque uno está enganchado en lo que siente, interpreta la realidad según lo que es como los primitivos, porque los primitivos cuando pasamos por diferentes pensamientos, ¿no? El pensamiento mágico-animista es creer que lo que uno piensa o siente es verdad, es la realidad de la naturaleza, es interpretar la realidad según sus proyecciones interiores, ¿no? Los espíritus por dentro son las proyecciones que uno tiene frente
a los deseos ambivalentes, ¿no? Y ahí pues aparece esa proyección. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando surge esa afectividad, que hay cosas de nosotros que no vemos, que no vamos a ver. Es como cuando estamos conduciendo, hay una parte en el coche, ¿no? en el retrovisor que se llama punto ciego, porque hay una parte que no vemos. Pero es que con el ser humano pasa igual. Hay partes de nosotros que nunca vamos a ver, que se manifiestan por los efectos que aparecen en nuestra realidad. Hay puntos ciegos en nosotros. La conciencia ve una mínima parte y no la ve, la transforma. ¿No? Y lo vemos en los sueños, por ejemplo. Soñamos y cuando decimos un sueño, ya está elaborado, ya hay toda una transformación. En los sueños aparecen deseos inconscientes reprimidos, deseos de los cuales no queremos saber nada de ellos, deseos que abrazamos todos, pero que unas personas toleran más y otras menos, y ahí aparece el mecanismo de represión y te puede llegar a vigilar cierta sintomatología, ¿no? Decíamos también que el insomnio tiene que ver con esa dificultad de abandonarse a la vida, al dormir, ¿no? Porque hay deseos que uno no tolera de sí mismo, pero que forman parte de nosotros. Entonces, psicoanálisis lo que hace también es ayudarte a conocerte, a transformar aspectos de ti, a conciliarte con esa parte de uno que a veces rechaza, ¿no? que son todo eso, ese caldero de pulsiones, ¿no? Nuestros odios, nuestras hostilidades, nuestro egoísmo. Claro, pero el ser humano va a pasar todas esas barreras para civilizarnos, para poder estar con otros tenemos que renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro narcisismo, a nuestros celos, transformarlos, ¿no? Saber que los celos son deseos, las envidias, ¿no? Y todo eso nadie puede reconocer eso de sí mismo, ¿no? La educación nos ha matizado, nos lo ha transformado. Pero vemos que en las relaciones con los demás pues hay aspectos que aparecen y que tienen que ver con esas pequeñas miserias que cada uno tiene, pero que claro, no puedo reconocer mi envidia, pero llego al trabajo y justo ese día se me cae un café en los papeles de mi compañero que tenía que presentar, ¿no? Ahí en ese acto hablo siempre de cómo estoy, de cómo me encuentro, ¿no? Yo os preguntaría, ¿sois unos trabajadores de vuestra vida? Porque claro, y os voy a repetir la frase, ¿no? De que en todos nosotros hay deseos, anhelos, odio, envidia, amor. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué hay en mí que me lleva a la situación en la que estoy? En lugar de culpar al exterior, ¿qué me lleva a la situación en la que me encuentro? ¿Qué me lleva a producir la vida que tengo, ¿no? Y también muchas veces es aceptar, ¿no? Que la vida que tengo forma parte de mis deseos, forma parte, la he construido yo, algo tiene que ver conmigo, ¿no? No podemos rechazar que eso que me pasa no tiene que ver conmigo, siempre estoy relacionado, mi deseo siempre está ahí, aunque lo rechace, ¿no? Claro, a veces uno proyecta en el otro sentimientos o ideas que tienen más que ver con uno mismo que con la otra persona, ¿no? Hay un mecanismo que se llama de proyección, porque hay cosas que no podemos reconocer en nosotros mismos. Alguien nos cae fatal, no porque esa persona sea X o Y, sino porque hay aspectos que a lo mejor estoy rechazando en la otra persona, o algo que me recuerda, siempre en relación a uno mismo, algo que me recuerda al otro de mí, que yo rechazo, o algo familiar, y que me hace que rechace a esa persona. Por eso digo, no nos podemos dejar llevar tanto en ese sentido por ciertas sensaciones, aunque a veces sabemos pero no sabemos, ¿no? A veces sí que es cierto que todo, hay cosas que se notan, ¿no? Que uno percibe en la posición del otro, ¿no? Pero también muchas veces vemos cómo aceptamos o rechazamos a los demás en función a mí mismo, ¿no? Como lo que os decía al principio. Hay personas nuevas en tu vida que no las vas a aceptar, las vas a rechazar porque tienen una ideología diferente, porque hay algo que es diferente a ti y tú lo tomas como una hostilidad. Entonces, por eso digo que son complejos. Entonces, bienestar emocional no es estar plano sin que nada te pase, ¿no? A veces es como el nirvana, a mí que no me pase nada, yo tranquilito. No, es que a veces frente a la vida, un libro nuevo, una persona diferente que viene a plantearte ciertas cosas que te incomodan,
a veces son rechazados o culpamos al otro directamente, ¿no? Decimos, por ejemplo, que es que esa persona no ve lo que ha despertado en mí. Perdona, pero eso estaba en ti. Menos mal que hay alguien que te lo ha despertado, ¿no? Es decir, que forma parte de ti, no podemos culpar al otro. Y es para poner en juego también eso que te pasa con la otra persona. No tiene que ver tanto con el otro, sino conmigo, cómo reacciono ante ciertas personas, ante la realidad, ante mí mismo, ¿no? Y bueno, también, por último, para que también puedan intervenir y hablemos, ¿no? También cómo transformar las obsesiones, ¿no? Porque hemos hablado del bienestar emocional, he tocado ahí un tema un poquito, es muy amplio, ¿no? Que también lo podemos ir ahondando en otras charlas, ¿no? Pero para un poco para que nos dé juego a hablar y entender algunas cosas, ¿no? Porque claro, muchas veces si hablamos de las obsesiones hay que diferenciar, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna preocupación alguna vez en su vida, ¿no? Porque en la vida hay problemas, ¿no? Y hay situaciones que a uno le pueden ocupar más tiempo que otras. Pero claro, hay una diferencia de cantidad. Preocuparse a veces te quita de ocuparte de las cosas, ¿no? Pero precisamente esa cuestión de la obsesión, ¿no? A veces en toda vida normal, pues todos somos ciertamente apasionados en algunas cosas, ¿no? Ponemos más nuestra energía en algunas cosas, estamos más centrados en alguna temática, ¿no? Ponemos mucha energía ahí, pero no te impide hacer otras cosas, realizar otras cosas, ¿no? Desarrollamos una vida normal, ¿no? Podemos decir. Pero claro, cuando hay esa cantidad excesiva en algo exagerado, ¿no? Por así decirlo, que uno está demasiado preocupado en ciertas cosas y abandona otras, o a lo mejor a veces parecen como tonterías, que son pensamientos intrusivos, que a uno se le pueden repetir en determinadas situaciones. Es como, si lo podemos decir, es como que muchas veces en ese tema recurrente uno a veces se siente culpable por cosas que a lo mejor no tienen importancia. Debemos saber que no es exactamente a esas cosas que no tienen importancia, sino que también hay un desplazamiento en esas situaciones, porque a veces lo vemos como absurdo, ¿no? Son ideas absurdas que a uno se le repite sin saber por qué. Y claro, ahí lo que realmente está conjugado es ciertas ambivalencias, ciertas hostilidades, que hay una parte de nosotros que es el superyo, que es como la moral, que se instaura en nosotros, lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y a veces esos mecanismos obsesivos nos hablan de situaciones o esa hostilidad que no acepto de mí, ¿no? Esa ambivalencia que hay en la persona de amor y odio hacia la misma persona, que no puede aceptar de uno y que se transforma en una obsesión repetitiva en ciertas situaciones de mi vida, ¿no? Es decir, viene un pensamiento intenso y si lo quiero y si no lo quiero, ¿no? Y ahí se va a poner en juego esa dificultad en la persona en aceptar que hay sentimientos hostiles hacia personas hacia sus relaciones más cercanas, ¿no? Entonces, como un mecanismo que se transforma en ciertos afectos y se convierte en una idea repetitiva, obsesiva, y que en realidad aparece la culpa, pero no es exactamente a situaciones concretas, sino es una culpa inconsciente, algo que tal vez ha deseado o ha fantaseado, pero que la persona no la ve en sí misma, sino que se pone en juego en otras situaciones de la vida. Uno se puede sentir culpable de aparece un robo en la televisión, en situaciones más exageradas. Uno se puede sentir culpable de haber robado, que ha sido él el que lo ha hecho, ¿no? Eso es una situación más exagerada. Pero en realidad el afecto es la culpa. Hay una culpa en la persona, pero no tanto a eso, sino a otras cuestiones que tienen que ver con aspectos reprimidos en la persona y que hablan de una hostilidad, de un deseo que su moral rechaza y que se va a poner en juego en esa repetición, en esa repetición obsesiva de cuando hace ciertas situaciones de acudir siempre a un pensamiento repetitivo o sentirse culpable o aparece esa gama de afectos en la persona, ¿no? Porque en realidad
habla de esa duda, se le llama enfermedad de la duda, porque hay una repetición constante de algo que rechaza la persona y que tiene que ver con esos deseos hostiles o esos deseos que también hablan de deseos también prohibidos en esa persona y que su moral le castiga, ¿no? Y ahí aparece esa repetición constante que son las obsesiones, ¿no? Entonces, para hablar de las obsesiones tal vez tendríamos que hablar de una charla más concreta porque es un tema bastante amplio, pero es para que veamos un poco cómo nuestro bienestar emocional va a estar bañado por el conflicto que hay en la persona, por el conflicto psíquico que hay en la persona. No tanto por el exterior, porque la situación sea estresante, etcétera, porque no hay situaciones estresantes de por sí. Es como cada uno maneja su realidad y que va a dar cuenta de cómo es la gestión que tiene consigo mismo. Claro, tenemos que tener en cuenta que para relacionarnos con los demás, en el tema laboral, en la familia, en las relaciones, etcétera, siempre va a estar en juego esa batalla que hay interna, siempre hay conflicto entre el yo, que es el que tiene que decidir, que tomar esas decisiones que decíamos al principio en ese estado de bienestar, entre sus deseos, entre su moral y la realidad. Y claro, y muchos de los conflictos que tienen que ver con ese bienestar emocional tienen que ver con la imposibilidad de esa gestión en la persona, porque claro, es como si el yo tuviera dos amos, su moral y sus deseos, y la realidad, que le dice que tiene que tomar las decisiones más adecuadas. Entonces es como si constantemente en nosotros tomáramos esa decisión de nuestra vida de poner en juego unos deseos u otros, de renunciar a unos y llevar a cabo otros. Entonces, dependiendo del conflicto que tengamos con nosotros mismos, así se va a generar una realidad u otra distinta. Así van a aparecer síntomas en la persona o en esa situación que hablamos de bienestar emocional, van a acontecer en la persona pues, ciertas situaciones en las que puede llegar a sentirse de una manera determinada o hay una dificultad de establecer relaciones. A veces huye de situaciones determinadas porque es incapaz de gestionar ciertas situaciones que tienen más que ver con la incapacidad de gestionar aspectos de uno mismo que tienen que ver con su sexualidad, con la afectividad con el otro, con poner los límites, con su egoísmo, con esos aspectos de nosotros que rechazamos pero que siempre se van a poner en juego en las relaciones con los demás, ¿no? Es ese paso que hacemos de ese cachorro animal que todos somos al mundo. Y siempre en nuestras constantes decisiones, en nuestros constantes escenarios de nuestra vida, se van a poner en juego siempre, aunque tengamos 40, 50, 60 años, siempre se van a poner en juego esos aspectos de nosotros, entre dar un paso adelante al mundo o quedarnos en ese lugar más animal, por así decirlo, ¿no? Y dependiendo de esa gestión que hagamos, pues van a aparecer unos efectos u otros, ¿no? Entonces la salud tiene que ver con esa capacidad de transformarse, de dar ese paso al mundo, ¿no? De poder gestionar las relaciones con los demás y con uno mismo. Va a ser un contacto constante en nuestra vida, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo trabajemos nuestra salud, pues ya digo, hay determinadas situaciones donde puede aparecer en la persona una dificultad en la gestión, ¿no? Entonces, por eso es interesante poder trabajar constantemente por ciertos aspectos de nosotros que no vemos y que cuando aparece cierta sintomatología o cuando nos relacionamos con los demás, a veces uno pues, no se reconoce, ¿no? No reconoce la situación en la que se encuentra, ¿no? A lo mejor la respuesta que ha tenido ante esa situación, ¿no? Porque nunca dejamos de conocernos, ¿no? Entonces es importante cuidar de nuestra salud, porque la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos tanto con el dinero, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos en el tema laboral, y eso se va a reflejar en cómo es nuestro grado de salud. Así que bueno, si queréis preguntar o comentar alguna cosa. Sí. Sí, por aquí primero, luego por aquí. Cuando hay un pensamiento... Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
cuando un pensamiento te invade y viene, digamos, en mi caso es un acontecimiento que ocurrió hace 3 años con una persona y no sé por qué ahora me tengo que acordar de esta persona y me molesta, me duele y digo, pero Dios mío, si esto ocurrió hace 3 años y lo estoy viviendo como si hubiera ocurrido ayer. No te conozco, ¿no? Entonces voy a decir una cosa que se me ocurrió de los recuerdos, ¿no? Porque tal vez había que estudiar, ¿no? Tu caso, ¿no? La situación de tu historia vital, ¿no? Pero Freud hablaba de los recuerdos encubridores. Los recuerdos encubridores nos dice, todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él nos decía que los recuerdos son en realidad desplazamientos de otras cosas importantes que están reprimidas y que tienen un acento psíquico más importante, pero hay un mecanismo de defensa en nosotros, que hay cosas que para nosotros fueron más fuertes y se rechazan, están reprimidas en lo inconsciente y se desplazan en otra escena, ¿no? Eso explica porque muchas veces nos acordamos de cosas que son nimias, que parecen cosas que no tienen importancia de nuestra niñez, y en cambio no nos acordamos de otras que han sido más importantes, ¿no? Entonces, cuando a uno se le viene un recuerdo, algo reiterado, que uno dice que es del pasado, tendríamos que pensar que tal vez no es del pasado, tal vez es de una situación actual que no puede uno elaborar con palabras y a través de ese recuerdo es como la manifiesta. Entonces, muchas veces cuando nos acordamos de canciones o nos vienen a la mente cosas, no son casuales, siempre tienen que ver con alguna cuestión actual que uno tal vez no puede elaborar y a través de ese recuerdo es como la manifiesta. O que hay algo que no he llegado a trabajarme, es como que cuando algo te duele, te está mostrando una parte de ti que no has llegado a solucionar, ¿no? Sí, pero tal vez tendrías que pensar que tal vez en tu actualidad también es algo que te está doliendo y que te cuesta hablarlo. Y a través de ese recuerdo es como recurres a eso, ¿no? Hay veces que hay dificultad en elaborar situaciones y uno recurre a otras como una pantalla de algo que uno no puede elaborar en su actualidad, pero a través de ese recuerdo uno es como lo tiene latente. Sí, muchas gracias. Laura, a mí me gustaría saber, has hablado de emociones, has hablado también de represiones y has hablado de deseos, pero ¿qué influyen? ¿Qué? ¿Las emociones influyen en los pensamientos o los pensamientos que son el resultado de esa lucha entre la represión y el deseo influyen las emociones? Y después también, si hay unos pensamientos que nos quitan la energía, me ha parecido muy bueno lo que has dicho, ¿no? De que hay una lucha interior que nos va a quitar o nos va a restar claridad mental y nos va a restar energía. No sabe, la mitad de la energía que usamos es como el móvil. Hay explicaciones que se llevan, que le interesa mucho el móvil, pues en nuestro caso sería algo parecido, ¿no? Tendríamos unas emociones, unos pensamientos que nos restan tanta energía que no vemos con claridad, no tenemos una claridad mental o estamos faltos de energía. No sé si en la cuestión de las emociones y los sentimientos tenemos que saber que los sentimientos son sentires mentirosos. Va a ser una pantalla de otra cosa. Lo que vemos en nuestra conciencia, digamos que nos engaña. Es decir, uno siente, por ejemplo, odio hacia alguien, un afecto muy fuerte hacia alguien, y uno cree que es el odio el que venía. Y luego tal vez investigamos y damos cuenta que ese afecto tan exagerado que tiene hacia esa persona encubre un amor o un deseo no reconocido por la persona. Entonces, ¿cómo se transforma esa emoción para que tu conciencia no sepa nada de ello, ¿no? En ti aparece esa afectividad tan fuerte, pero en realidad está transformado, porque hay algo de ti que rechazas. Y ese odio que tienes hacia esa persona, esa pasión que tienes hacia esa persona, es pasión.
hay algo que está transformado y que estás poniendo ahí porque tu conciencia es la única manera que tiene de disimular esa realidad, ¿no? Porque en todos nosotros hay una censura que va a transformar lo que verdaderamente, esos deseos verdaderos que hay en nosotros y que a veces se transforman, claro, para que podamos convivir con otros. Lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo una persona que tolera ciertos deseos, ¿no? Que esto ocurre a nivel inconsciente, ¿no? Uno no sabe, sino es por la manera que tiene de reaccionar ante su realidad, ¿no? A lo mejor uno llega a un delirio de celos, ¿no? Celos delirantes en el que se fija constantemente en otra persona y en realidad son en realidad deseos que uno tiene proyectado hacia esa persona, tiene una fijación en esa persona, son deseos propios proyectados en otro. Es decir, que nos vamos a engañar constantemente. Los sentimientos forman parte, hay un pensamiento de fondo que produce esos sentimientos y tienen que ver con los deseos inconscientes. Entonces, transformar la ideología, la forma de pensar ciertas cosas, te ayuda también a sentir de otra manera. O sea que el estado emocional sería el resultado, ¿no? Digamos. Sí, es el resultado, claro, porque imaginaros, hay personas que están relacionadas, tienen una relación, digamos, amorosa con personas que le hacen mal, que le hacen sufrir, ¿no? Entonces, es algo que se mantiene en esa relación, claro, y habrá que estudiar por qué pasa eso. Porque a pesar de que una persona te está haciendo daño, uno sigue manteniéndose en esa relación. Sí, pero en este caso, aparte de la situación emocional amorosa, también puede aplicarse igualmente al trabajo, a la relación entre compañeros, entre amigos, a cualquier ámbito de la vida, digamos, ¿no? Sí, los mayores problemas que hay en las empresas son los temas emocionales y afectivos, ¿no? Donde ahí aparecen los celos, la envidia, los deseos, ¿no? Y vemos que hay una problemática, la mayor problema que hay en las empresas es eso, la falta de motivación, la energía muchas veces que no está puesta en la tarea, sino está puesta en esos sentimientos comunes, que bien canalizados son energía disponible para realizar cualquier tarea, pero a veces nos perdemos en esos sentimientos infantiles, donde en lugar de utilizar al otro como un colaborador, le pongo la zancadilla, es mi rival, ¿no? Que esos son los sentimientos infantiles. El niño dice que si tuviera la fuerza de un mayor, claro, haría cualquier cosa, hay que educarle para que esos afectos se vayan, digamos, causando a lugares adecuados. Pero eso siempre está latente en nosotros y ante determinadas situaciones, pues claro, si no trabajamos esos aspectos, ¿no? Y no los psicoanalizamos, pues a veces uno puede llegar a través de la enfermedad a hablar de situaciones de hostilidad que tiene con el otro, por ejemplo. Uno justo el día de una charla importante o de una cita importante en su agenda se enferma. Ahí voy a estar hablando de mis deseos, de un conflicto que hay entre... O sea, habría que ver en la persona, ¿no? También tengo una hostilidad ahí o un cambio en mi vida que a lo mejor no puedo asimilar, ¿no? Y a todos nos pasan ciertas cosas en nuestra vida en las que vemos que ante determinados cambios uno reacciona y dice, pero ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ahora justo que tengo este cambio importante me he puesto enfermo, me han bajado la defensa, ¿no? Que ahí vemos cómo somos material sensible, que ante determinadas circunstancias de nuestra vida hay cosas que incluso se pueden llegar a estropear porque ahí hay conflictos en la persona, puede haber sentimientos de culpa inconsciente o también frente a los cambios, aunque sean para mejor, también hay resistencia. Hay muchas cuestiones que van a estar en juego en la persona y que no podemos decir que son casuales, ¿no? Sino que forman parte de nuestro deseo y somos muy desconocidos ante situaciones de nuestra vida, se van a manifestar de manera disfrazada. Y se puede estos pensamientos que no conocemos porque son subconscientes, se puede controlar de alguna manera para que el estado emocional no baje y la energía no baje. Es que claro, esa es la cuestión, que no se puede controlar, que uno parece de ellos. Es a través del psicoanálisis que uno puede transformar, como si uno tuviera un carro y pusiera palos en el camino. Uno puede transformar
colocar esos palos en la carreta, ¿no? Es decir, es como que uno está intentando avanzar y tiras y hay como un bloqueo ahí que no te permite continuar. Gastas un montón de energía en una situación, en un conflicto que tiene que ver con tus deseos, con tu hostilidad, con tu egoísmo, con tu deseo prohibido, ¿no? Que es como que uno no supiera manejar eso. Uno no puede gestionar eso, aparece la represión y ahí, pues en esa situación hay una dificultad para tener esa energía libre. Está esa energía retenida, si no, uno no se tiene por qué cansar de realizar diferentes tareas. Hay una energía retenida en la persona, ¿no? Que tiene que ver con ese mecanismo de la represión. La represión tiene que ver cuando algo que no tolero es como si lo reprimo, es decir, lo aparto, lo relego, pero eso crece en la oscuridad, va a producir ramificaciones, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de la fobia, ¿no? Hay algo que uno rechaza de uno, pero cada vez uno se va a limitar más, cada vez va a tener miedo a más cosas, va a crecer en la oscuridad, se va a asociar a otras cosas y se va a desplazar en diferentes cosas de mi vida. Uno empieza por no salir a la calle y termina creciendo ese miedo a otras cosas, porque hay algo de uno mismo que no puede transformar, que tiene que venir la ciencia para establecer esa relación terapéutica, y a partir de esa relación transferencial es como se hace un trabajo para transformar la posición que uno tiene, que en lugar de enfermar pueda hablar, pueda elaborar aspectos de su vida que ahora lo soluciona así, lo soluciona con síntomas. Muchas gracias. Ahí, sí. Hola Laura, buenas tardes. Basándonos en lo que tú nos has contado hoy, el fracaso de la gestión de las personas, de sus propias emociones, de sus anhelos, de sus deseos, de lo que todo eso crea es bastante alto, porque fíjate sin duda es decir, cuando la persona camina, ese paso que tú has dicho de ser un cachorro animal, que somos cachorros animales, el paso al mundo, o sea, hay un fracaso bastante amplio. Solo hay que mirar lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. O sea, claro, los terroristas de Hamas y Netanyahu, pues bueno, estas personas cómo están gestionando sus frustraciones, sus pensamientos, sus deseos, pues es un auténtico fracaso. Es un auténtico fracaso. El padre de George Fitzgerald Kennedy, un irlandés católico, a su hija menor, pues tan solo porque, bueno, filtreaba con algunos chicos, una chica completamente inocente, con, no sé, a la edad de 20 o 20 y pocos años, pues bueno, él como era católico, y entonces claro, estaba influenciado por lo que esa religión y en aquel momento dictada, pues se consideraba inaceptable que una mujer soltera de 20 años, pues bueno, se hablara con un chico, otro día pues se fuera con otro, no sé, ¿no? Y llegó y le hizo una lobotomía, que la enfermera testificó que aquello que asistió a... Por eso construimos este espacio, para que aquí también se pueda hablar y se puedan dar otras soluciones a las cosas. Porque sí que es cierto que Freud y Einstein tuvieron una serie de cartas, ¿no?, que hablaron del porqué de la guerra, ¿no? Y ahí explicaban, ahí van a la conclusión de que el hombre es así, ¿no? A la vez que hay una pulsión vida, también una pulsión muerte, pero es la compensación de ambas, ¿no? Y también hay que educar a las personas que en lugar de producir guerra, hay que educar a la población, ¿no? Que nos sostengamos más en la civilización, en el amor, porque es el amor el que nos civiliza, el que nos hace renunciar a nuestras tendencias egoístas para poder vivir, ¿no? Es amando que uno también está sano, es para renunciar a mis tendencias egoístas que puedo convivir con los demás. Entonces el amor nos va a ayudar a civilizar todos esos aspectos que en lugar de agredir al otro,
yo esa cuestión de esa impulsividad, esa agresividad, la pueda poner en el camino del trabajo, de la ciencia, del arte, del amor. No, es la misma energía, pero una te va a llevar a destruir al otro y otra te va a amar, ¿no? Claro, pero entonces coincide que claro, se puede hacer de situar eso en el amor y no en la guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacer con eso otra cosa y no lo que hacen algunos, pero entonces coincide que bueno, cuando las personas dan por libre, esa era la libertad que siempre esa palabra tan manoseada, ¿no? La libertad del individuo, parece ser que, claro, si la persona es mínimamente libre y en relación con lo que tú nos has contado, la tasa de fracaso de sus propias emociones, de lo que hace con lo que le ocurre, del trabajo que hace... Es que lo has dicho muy bien, esa es la cuestión. Libertad no es hacer lo que a uno le da la gana. Es sostenerse a pacto con las personas que nos ayuden a hacer lo más conveniente para ese bienestar. Claro, la libertad máxima ya existía en la época primitiva y vieron que no sobrevivía poco. Uno no puede hacer lo que le dé la gana, es uniéndose a otras personas, es estableciendo comunidades, sociedades donde se establezca ese estado de bienestar, donde uno puede prosperar, ¿no? Y donde prima más esa relación social, ¿no? Ese amor, si no estamos destruyendo constantemente, ocupando ese lugar de destrucción. Hemos avanzado mucho, hace 10.000 años el canibalismo era algo absolutamente normalizado, hace 10.000 años, entonces, o sea, hemos avanzado... Por eso, hay que avanzar, ¿no? Hay que conversar. Claro, lo que ocurre es que, sin embargo, parece ser que continuamos muy atascados, o sea, que continuamos siendo muy primitivos. Por eso hay que psicoanalizarse, ¿no? Para no caer en ese primitivo que hay en todos. Por eso es interesante, ¿no? Porque ese primitivo anida en cada uno de nosotros. Uno no se come al otro ahora, pero ahora de alguna manera quiere ocupar su lugar, se identifica con la otra persona, ¿no? Que hay maneras simbólicas de comerse al otro, como de destruirlo, como de incorporarlo. Entonces, por eso no es el canibalismo lo primitivo, pero hay acciones de nosotros que denotan ese primitivo que hay en nosotros. Entonces, igual te permite matizarlas, ¿no? Y encauzarlas, civilizarlas para que no llegue uno a ciertos extremos, ¿no? Que las guerras se solucionen también hablando, ¿no? Comunicándose y estableciendo paz. Así que, bueno, si os parece bien por hoy, nos vemos la siguiente, que será para el lunes 18 de diciembre. Y si queréis convocar algún tema, pues podéis escribirme y comentarme si queréis que tomemos algún tema. Así que, bueno, muchas gracias por venir.